Andrés Campos serà candidat pel Partit Socialista a l'alcaldia de Torrent en 2011. Volem començar esta entrevista parlant de la seva designació. Es diu que vostè és el candidat de Jesús Ros. Així tot, a hores d'ara i després d'un mes, creu que compta amb el suport de tot el seu partit? Mira, com tu bé has dit, fa un mes que triarem candidat. El suport que jo va rebre en el meu partit va ser de més del 95%. Ara jo te diria que és del 100%. A pocs dies era el 100%. Jo me sent molt respaldat per al meu partit, per el meu comitè, la meva assemblea, per els socialistes de Torrent, però jo sempre dic una frase, que és que no sóc tan jove com per pensar que ho sé tot. Jesús és un referent social, un líder social, jo no he de parlar del bagatge que té com a polític i a mi m'agrada tindre-lo al costat per demanar-li algun consell. Encara i tot que jo sempre dic que jo sóc Andrés Campos i sóc el candidat de tots i compten tots. En este primer mes, com a candidat, l'atenció s'ha fixat sobre vostè. Pensa que va ser una campanya especialment dura? Mira, mai és complicat. Treballar per el teu poble, per els teus veïns, per el lloc en el que vas néixer, sempre és un orgull. I jo assumís la responsabilitat i ho fas de bon grau. El que sí que t'he de dir és que jo no sóc de la classe de polítics que està sempre crispant. A mi m'agrada construir, sentir a la gent, escoltar a la gent, construir un projecte junts, que la gent en comptes de dir que és un bon projecte diga que és el meu projecte, i en això vaig estar treballant i no vaig a perdre ni un segon, ni en l'orgànic, ni en la crispació, ni en debatre històries que a ningú li interessen. El Partit Popular està a punt de complir els 4 anys al capdavant d'esta ciutat. Com podem valorar la gestió de María José Català com a alcaldesa de Torrent? Es muy complicado valorar una gestión municipal cuando la información brilla por su ausencia. Nosotros no sabemos cómo está el plan de saneamiento de Torrent. No sabemos el estado de ejecución de los presupuestos. Vemos que sistemáticamente se atrasa su aprobación cada año. Y es muy complicado. Muy complicado porque hay gente que piensa que por tener una mayoría puede hacer lo que quiera y como quiera sin contar con nadie. Yo pienso que la política es pactar y hay grandes pactos que son necesarios. Hay cosas que van en beneficio de los ciudadanos y que no tienen color. Pero sí que te voy a hacer alguna valoración. Verás, yo cuando tenemos 9.300 desempleados veo una inmoralidad. Y lo digo, lo repito, es inmoral. Que gastemos tanto dinero en publicidad. Yo no quiero un modelo de alcaldesa que sea un modelo publicitario. Quiero un modelo que sea sostenible, que sea moderno y que sea comparación o comparable con los demás modelos porque estamos en la vanguardia. Y esto no pasa en Torrent. Aquí sistemáticamente gastamos con todos los problemas que tiene la gente. Yo vengo de una familia de trabajadores en la que también hay problemas. Vuelvo a repetir, me parece inmoral que gastemos dinero en publicidad, que invertamos 1 millón de euros en cristales cuando hay otras necesidades en la ciudad y que nadie salga a decir que el dinero de todos es para mejorar la vida de todos y no para hacer publicidad electoralista y esconder de dónde vienen los fondos. Això pel que respecta a la gestió del Partit Popular, quin seria el projecte del Partit Socialista en cas d'aconseguir l'alcaldia en 2011? La primera propuesta que hice en prensa, que es pública, dije que había que enmarcar las políticas dentro de un plan estratégico de ciudad. Nosotros, con más de 83.000 habitantes censados, necesitamos saber qué queremos, cómo lo queremos y cómo vamos a conseguirlo. Esto se engloba dentro de un plan estratégico. Torrent necesita saber cuál va a ser su futuro y hacia dónde va a ir ese futuro. Esto que yo hablo es no gestionar el día a día, es hacer un proyecto a corto y medio largo plazo. La gestión del día a día hay que hacerla, pero necesitamos imaginar un futuro, necesitamos ver qué queremos para el Torrent del 2031. Las propuestas evidentemente tendrán su tiempo, se están trabajando, pero van encaminadas en este sentido. Van encaminadas a hacer sostenibles todos los servicios básicos, a fomentar el empleo. Tenemos 9.300 desempleados, ya te lo he dicho antes, y es preocupante, alarmante, que nadie esté tomándose en serio y que nadie asuma responsabilidades. Yo siempre digo que ahora los ciudadanos van a un alcalde, el alcalde los remite a Diputación, la Diputación a Consellería y Consellería a Zapatero. No, tenemos que tener políticos valientes, que asuman responsabilidades, que vayan a exigir. Y yo dentro de este plan estratégico, que lo primero va a ser el bienestar social, lo primero van a ser las personas. Quiero decir a los ciudadanos de Torrent que si tengo que ir a reclamarle a Madrid
que ya lo tengo en la agenda, iré. Que si tengo que ir a reclamarle a Zapatero por los ciudadanos de Torrent, iré. Porque yo no quiero ser más importante en mi partido, quiero ser alcalde de los torrentinos y quiero que mejore la vida de los torrentinos. Enguany, la ciutat ha sigut nomenada Gran Ciutat. Quina seria la posició que hauria d'ocupar la nostra ciutat en el seu entorn i en la seva comarca? Bueno, Torrent, como te vengo diciendo, no es solo gran ciudad por su tamaño, sino por su dinamismo, por su participación ciudadana, por su situación geográfica, por un montón de cosas, una infinidad. Podríamos estar hablando de por qué es Torrent gran ciudad horas y horas, pero yo quiero resaltar que las generaciones de torrentinos, y digo generaciones enteras, de gente que es del poble de toda la vida, de gente que ha venido y ha contribuido a que esta ciudad crezca, han conseguido que hoy nos reconozcan en una normativa que somos gran ciudad, pero ya lo éramos hace muchos años. Por eso hay que seguir contribuyendo a esto. Por eso hay que imaginar el 2031. Por eso tenemos que juntos construir un proyecto que no sea el mejor proyecto, sino que sea el proyecto de todos. Y así seguro que conseguiremos que sea el mejor proyecto. Això és tot. Tindrem més oportunitats de continuar parlant amb el candidat del Partit Socialista d'ací a les eleccions, així en Bon Dia Torrent. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la vostra llavor i perquè feu arribar i rebre a la gent el missatge del Partit Socialista. Jo estaré encantat de continuar parlant amb vosaltres les vegades que faci falta.